Perfecto. Ok, pues sí, ya podemos empezar. Ok. Bueno, ¿me escuchas con eco? No, lo oímos bien. Yo me estoy escuchando aquí con bastante eco. Bueno, ok, muy buenos días, bienvenidas, les agradezco mucho su puntual asistencia. Vamos a dar inicio con este tema que es muy importante y es sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, simulación o cumplimiento. Antes de dar inicio a este importantísimo tema, quiero que nos quitemos, como quien dice, el traje, la vestimenta de administrador, gerente, propietario de nuestra inmobiliaria. Y vamos a actuar como ciudadanos, como clientes que somos de otras empresas, ¿sí? Porque todos somos consumidores, todos somos clientes de otras empresas. Y a veces creemos que a nosotros no nos puede pasar nada, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que el fin de semana fuimos a comer con la familia a un restaurante. Llevamos la ropa a la tintorería, le hablamos al mecánico porque se les descompuso el coche, etcétera. En todos esos lugares, muy probablemente, pagamos con nuestra tarjeta de crédito, ¿sí? Ya quedó una huella electrónica en ese restaurante. 2, al pagar la cuenta solicité que me facturaran, tuve que solicitar datos de facturación. 3, a lo mejor entré a un negocio en la plaza comercial, no compré absolutamente nada, pero hay una cámara de vigilancia que me está grabando, ¿sí? La pregunta que yo les hago, ¿qué garantía tienen ustedes que esas empresas o el personal que labora en esas empresas no vaya a hacer un mal uso de sus datos personales y el día de mañana vulneren la privacidad de ustedes o la de su familia? ¿Sí? Imagínense en un restaurante donde su pequeño está jugando en el área de juegos, está siendo videograbado. ¿Quiénes tienen acceso a esas cámaras de vigilancia? ¿Quién de ustedes tiene redes sociales? Todos tenemos redes sociales. Todos compartimos información. Muchos hasta lo que comemos le tomamos fotografía a nuestros menores hijos que acaban de salir del kinder, de la primaria, de la secundaria. Los publicamos en las redes sociales muy orgullosos como padres, ¿sí? Pero no saben porque no verificaron el aviso de privacidad de esa empresa, de esa red social, y lamentablemente los primeros que tienen acceso o que están buscando menores de edad es la delincuencia organizada. Es que yo tengo mi Facebook privado. Si no leíste el aviso de privacidad de Facebook, no me digas que tu Facebook es privado. Hoy en día no existe nada privado, ¿sí? Se puede conocer completamente todo. Es que yo nada más comparto la información con mis amigos. Y si ese tu amigo o esa tu prima, tu tía, quien sea, no tiene su privacidad, automáticamente toda tu información es compartida y es vista por todo el mundo. ¿Sí se dan cuenta la importancia que tiene la protección de datos personales? Este no es un tema únicamente de carácter empresarial. Es un tema de carácter personal, de carácter familiar y de carácter social, ¿sí? Por eso la importancia de que todos conozcamos la importancia que tiene la privacidad y el cuidado de nuestros datos personales. Ahora bien, entrando en materia, la ley se llama Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Dicha ley entró en vigor desde el 2010. A partir del segundo semestre del 2011, todos los negocios, todas las empresas, sean personas físicas o personas morales, ¿sí? No importa su tamaño, no importa la actividad, no importa el giro. Todos aquellos que recaben datos personales tienen la obligación de proteger nuestra información de carácter personal, ¿sí? Puede ser desde un taller mecánico hasta la inmobiliaria más grande que pueda haber en México, ¿sí? No importa eso, ¿sí? Entonces, la ley, a partir del segundo semestre del 2011, ya deberíamos de contar con lo que se conoce como un aviso de privacidad, ojo, integral.
Yo le pregunto a Elizabeth, que me dice que tiene su aviso de privacidad, mi amiga Elizabeth. ¿Tu aviso de privacidad es un aviso de privacidad integral o simplemente dice aviso de privacidad? No, aviso de privacidad, no. ¿Por qué colocan un aviso de privacidad? Porque no saben que la ley señala que debemos de tener un aviso de privacidad integral. Pero han simplificado, ¿no? Ahí vamos. Los simplificados son aparte. El integral es el que tienes que poner a disposición de tus clientes, empleados y proveedores. Por eso se llama integral, porque todos ellos tienen que estar inmersos en el aviso de privacidad. Clientes, empleados, proveedores. Si tu empresa maneja estudiantes que hagan prácticas profesionales, también lo tienes que incluir en tu aviso de privacidad integral. Aparte, debes de tener tu aviso de privacidad de clientes, que esos son los simplificados, aviso de privacidad de empleados, aviso de privacidad de proveedores, aviso de privacidad de estudiantes y el aviso de privacidad corto. El aviso de privacidad corto es aquel que tienes que colocar en todo documento donde tu empresa vaya a recabar cualquier dato personal. Pero antes de irnos más adelante, ¿qué es un dato personal? Un dato personal es aquel dato que nos identifica, que nos hace identificables como personas, como son mi nombre, mi teléfono, mi estado civil, mi firma, mi huella dactilar, mis enfermedades, padecimientos, tipo de sangre, RFC, cuenta bancaria, ¿sí? Aquel dato que me identifica, ¿no? Por lo tanto, aquellas empresas que recaben cualquier dato personal tienen la obligación de protegerlo, pero lamentablemente muchas empresas empezaron por el final. ¿Y cuál es el final? El aviso de privacidad integral, ¿sí? ¿Por qué? Porque para contar con un aviso de privacidad, primeramente tenemos que desarrollar una serie de cuestionarios que nos permitan realmente poder conocer la vulnerabilidad que tiene la empresa. Yo tengo que preguntarle a Erika, ¿cuántos equipos de cómputo tienes? ¿Cuántos empleados tienes? ¿Cuántos Wi-Fi tienes? ¿Por qué? Porque una vez que yo empiezo a conocer cómo estás manejando tu empresa, qué datos estás recabando, cuáles son las medidas de seguridad que puedas tener, cuál es la vulnerabilidad que tiene tu empresa, en base a este cuestionario vamos a poder desarrollar lo que la ley me pide, mecanismos o medidas de seguridad. Ejemplo, ustedes en su casa en Cuernavaca, en el Estado de México, donde ustedes vivan, en la casa de ustedes, que espero sea mi casa también, ahí les caigo de visita. Ustedes, al entrar a su casa, probablemente tienen doble chapa o triple chapa en algunos casos, ¿no? Probablemente en el perimetraje de su casa hayan puesto cristales o hayan puesto serpentina de seguridad, o probablemente se juntaron con vecinos para pagar a un policía para que esté tocando el silbato cada hora, o probablemente pusieron cámaras de vigilancia, o probablemente tienen un perrito chihuahueño que esté ladrando por ahí, ¿no? O sea, les avisa que hay algún intruso en su casa, el perrito chihuahueño, ¿no? Entonces, ahí ustedes implementaron medidas de seguridad. Si no, nada más se quedaron simplemente con una sola llave, pusieron diferentes mecanismos de seguridad. ¿Para qué? Para proteger su patrimonio, para proteger a la familia. Es un caso similar lo que tenemos que hacer en nuestra empresa. Tenemos que detectar cuál es la vulnerabilidad que tiene nuestro negocio para poder implementar los mecanismos de seguridad. No estamos hablando ahorita del aviso de privacidad, ¿sí? Esto van a ser a consecuencia de, ¿sí? Primero, los mecanismos de seguridad. Una vez que tengamos implementados los mecanismos de seguridad, vamos a poder establecer los candados jurídicos administrativos, ¿sí? Los candados administrativos son toda la formatería, todos los documentos, pruebas documentales que nos van a servir el día de mañana para poder deslindar de responsabilidades ante cualquier acto ilícito que se pueda cometer en perjuicio de nuestra empresa. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí vamos bien hasta este punto? Sí. Rosana, bienvenida. Ivonne, bienvenida. Daira, bienvenida. Araceli, los que gusten abrir su cámara, por favor, los invito para que podamos
conocernos y participar más ampliamente. Pueden interrumpirme, por favor, en cualquier momento que lo deseen. Gracias. Bien, entonces, decíamos que el aviso de privacidad van a ser a partir de que hayamos conocido cuál es la vulnerabilidad que tiene la empresa para poder al final desarrollar un aviso de privacidad integral. ¿Qué es lo que pasa con muchas empresas? Muchas empresas creen que con tener este documento llamado aviso de privacidad ya están cumpliendo con la ley, y eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque este es un documento únicamente de carácter informativo. El aviso de privacidad no me va a salvar de una sanción que puede ser desde 8,633 pesos a más de 27 millones de pesos, dependiendo la gravedad del asunto y dependiendo el tamaño de la empresa. ¿Sí? Araceli, si le puedes poner mute por ahí a tu micro, porfa. Gracias. Entonces, el aviso de privacidad por confusión, por desconocimiento, por omisión, muchos empresarios han recurrido al famoso copy-paste. Lo copio, total, somos una inmobiliaria, recabamos los mismos datos personales, por lo tanto, el aviso de privacidad pues tiene que ser igual, ¿verdad? Ok, pues sí, pues el aviso de privacidad para la autoridad federal, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tiene un valor ese aviso de privacidad, tiene un valor de 17 puntos, ¿sí? O sea, que aunque tengamos el mejor aviso de privacidad, estamos reprobados. Hay un caso que yo pongo de ejemplo que es muy explícito en este sentido. Al Hotel Marriott lo sancionaron con más de 100 millones de euros en el Reino Unido. Este no es un tema nada más exclusivo de México, es un tema a nivel internacional, por eso la importancia, porque a lo mejor el día de mañana llegan ustedes a tener hasta clientes europeos o norteamericanos y demás, ¿no? Entonces es importante que también conozcamos que tenemos que cumplir con diferentes tratados internacionales, que la misma autoridad federal firmó convenios internacionales con la Unión Europea y está señalado también en el Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, es obligatorio también cumplir con esos convenios. Entonces, ¿por qué sancionan? Si ustedes revisan el aviso de privacidad y googlean Hotel Marriott, van a ver el aviso impresionante, hermoso, bellísimo, fantástico, sensacional, el aviso de privacidad que tiene el Hotel Marriott. O sea, dan ganas de copiarlo tal cual y ponerlo en un marquito en nuestra empresa, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿por qué multaron al Hotel Marriott si tiene un super mega aviso de privacidad? Y el Hotel Marriott, ¿cuántos abogados, cuántos contadores les gustaría que tiene a nivel mundial? Simplemente con levantar un teléfono ya está todo el pool de abogados de este hotel. Imagínense, con tantos abogados, con tantos contadores, multaron a esa empresa por más de 100 millones de euros. ¿Cómo nos explicamos? Y me dicen los empresarios, sobre todo los hoteleros, me dicen, oye, Eliseo, ¿cómo es posible entonces? ¿Por qué los multaron? Muy sencillo, porque únicamente tenía un aviso de privacidad. Por eso les digo que este documento no nos va a salvar de una sanción. Y peor si estamos cayendo en una simulación, en el famoso copy-paste, copio y pego nada más, ¿sí? Entonces, si no tenemos nosotros una estructura jurídica administrativa en donde pueda yo tener mis mecanismos de seguridad perfectamente establecidos para mi empresa, donde tenga yo los candados jurídicos administrativos perfectamente definidos para deslindar de responsabilidades ante cualquier acto ilícito que se pueda presentar. Y si tuviese yo empleados, pues es mi obligación capacitar a mis empleados, verificar que ellos cumplan con todo lo que yo estoy estableciendo en materia de protección de datos personales. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí para pasar a lo que son los derechos ARCO? En lo que tomo un sorbo de café. Hola, yo sí tengo una pregunta. Adelante, Hablabas que gracias, hablabas que para que no fuera justamente copy-paste, que normalmente es lo que yo veo
en las empresas, se tiene que hacer una serie de cuestionamientos para poder hacer en particular todos estos avisos de privacidad. Estas preguntas, ¿cómo nos podemos guiar y saber qué tipo de preguntas hago para realizar en lo particular un aviso de privacidad específico? Bien, primeramente necesitamos tener un conocimiento muy amplio, muy amplio, sobre todo pensar con mucha lógica jurídica. A veces es como que el contador, tú puedes hacer tu declaración muy fácilmente ante el SAT, mas sin embargo contratas a un contador, ¿verdad? Pero tú te puedes guiar, vas al SAT y haces tu declaración y todo, ¿no? Pero contratas a un contador porque él sabe cómo ir manejando perfectamente, él tiene la experiencia y el expertise de todo esto, ¿no? Lo mismo sucede en este tema de la protección de datos personales. Nosotros diseñamos un cuestionario especial de acuerdo al conocimiento que ya tenemos de las más de 3,700 empresas a las que le hemos trabajado. Ya sabemos y vamos conociendo. Yo me voy a sentar contigo, Araceli, y te voy a preguntar, Araceli, ¿cuántos Wi-Fi utilizas? No, pues que uno. ¿Tienes empleados? No, pues que sí. ¿Ellos se conectan a tu red Wi-Fi? Sí. ¿Ellos trabajan con su teléfono celular? Sí, no. ¿Tu computadora tiene clave de usuario y contraseña? Sí, no. ¿Cada qué tiempo la actualizas? No, pues que cada 3, 4, nunca la actualizo. Oye, ¿tienes habilitados los puertos USB? Sí, no. Y empezamos a desmenuzar completamente toda tu empresa porque tengo que darme cuenta de la vulnerabilidad, pero así, algo específico que haya, pues sí necesitas conocer y tener un conocimiento amplio de lo que la ley está solicitando. ¿Sí me explico, Araceli? Sí, totalmente. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario, por favor? O sea, realmente lo que nos estás comentando, Eliseo, es que se tiene que hacer muy personalizado, ¿no? O sea. Así, es un chaleco a la medida de las necesidades de tu empresa. Ejemplo, probablemente Elizabeth tiene un local propio donde llegan sus clientes y a lo mejor Elizabeth tiene cámaras de vigilancia. Erika no tiene cámaras de vigilancia. Unos pueden tener empleados, otros no tienen empleados. A esos empleados probablemente unos sí les hagan contratos, reglamento interior de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos viendo y tenemos que ir conociendo qué cosa maneja uno, qué cosa maneja el otro. Pueden llegar a ser similares, mas nunca van a ser iguales, ¿sí? Entonces, vamos a establecer las diferentes mecanismos y candados jurídicos adecuados a cada una de las empresas de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con los principios fundamentales de la ley. Me dicen, ¿y por qué no lo hago igual a otra inmobiliaria? Porque tú no puedes pedir datos que tú no solicitas, que tú no requieres. Ejemplo, cuando tenemos empleados, muchas veces solicitan solicitud de empleo, ¿no? Y les piden o ellos llevan la solicitud de empleo de papelería. Una solicitud que viola para la ley de datos personales, viola los principios fundamentales de la ley. Cuando a nosotros nos contratan y les hacemos un trabajo y veo que hay empleados, te voy a diseñar una solicitud de empleo especialmente para tu empresa que cumpla, mucho ojo, con los principios fundamentales de la ley. Uno de los principios tiene que ser información lícita, transparente, legal. O sea, no puedo pedir tampoco datos que sean innecesarios. A eso se le llama los principios de proporcionalidad. En una solicitud de empleo me dice, deporte que practicas. Bueno, en la solicitud de empleo común y corriente me pregunta eso. Pero ustedes tienen equipo de fútbol, tienen equipo de béisbol, de voleibol para que pidan esa información. Entonces, si yo utilizo esa solicitud, estoy violando ese principio de proporcionalidad. Entonces, únicamente tengo que recabar los datos personales que mi empresa realmente necesita. Hay empresas que me he encontrado que piden hasta el tipo de sangre. Y el gerente, cuando le pregunto, oye, ¿para qué pides el tipo de sangre? ¿Sí? Es por si tienen algún accidente. ¿Sí? Oye, pero ¿sabías tú que el día de mañana, cuando ese trabajador tenga un accidente, el médico tiene la obligación de practicarle un estudio de sangre? Porque él no se puede llevar ni porque su mamá le diga que tiene B positivo
ni porque su credencial de licencia diga que tiene B positivo, porque la responsabilidad es del doctor. Entonces tenemos que apegarnos a los principios fundamentales de la ley. Adelante, Daira Granados, bienvenida. ¿Tienen levantada la manita por ahí? Ajá, sí, Hola, David. buenos días. Buenos días. Soy Patricia Torres, nada más que ocupo la computadora de mi hija y aparece su nombre. No puedo Ok. cambiar mi nombre, una disculpa. No te preocupes. Muchas gracias, Eliseo. Mira, la verdad es que me parece muy buena tu plática. Yo no había visto el panorama tan importante que es el hecho del aviso de privacidad y lo que implica. Fíjate que ahorita comentas algo muy importante y que a mí me cae el 20. Yo estoy en un proyecto en próximos días y el hecho de que tú ahorita me dices y me ubicas muy bien en la parte de la importancia que es la información que manejamos de nuestros clientes, tanto vendedores, compradores, inquilinos, arrendadores, es muy importante porque no nada más implica a mí como asesora, sino también al equipo que yo tengo conmigo. Gente que va a manejar información sensible de los clientes, los cuales nos mandan en algunas ocasiones y en la mayoría de los casos hasta sus estados de cuenta. Entonces, es información que tenemos que proteger muy bien. Y ahorita que me dices, tenemos que saber cuántos dispositivos hay en la oficina, cuántas computadoras tienen clave de acceso, porque no cualquier persona puede meterse a la computadora y bajar información sensible de nuestros clientes. La verdad es que ahorita todo esto que nos platicas, bueno, al menos a mí, me cambia totalmente el panorama de la importancia que es no nada más tener un aviso de privacidad y decirle a tu cliente, aquí está mi aviso de privacidad, usted puede confiar en mí, no, sino lo que está atrás de todo esto. Así es. Efectivamente. Y eso es nada más una cosita así. ¿Sí? ¿Sí? Y ahorita, o sea, la parte laboral tiene muchísimo que ver aquí cuando ustedes tienen empleados. El empleado no nada más va a conocer los datos personales de sus clientes, no, también conoce que Patricia Torres tiene una hija que se llama Daira Granados. Es correcto. Llegas a ver en qué colegio está, porque a veces la llevas al trabajo. Sí, totalmente. Y sabe el número de tus placas y sabe completamente toda la actividad tuya y la de tu empresa. Entonces yo te pregunto, Pati, ¿qué medidas o qué mecanismos de seguridad has implementado en el ámbito laboral? Pues yo evito platicar mi vida personal con los clientes por mucha empatía que hagamos, que en ocasiones pues sí logras esa parte, que es muy importante hoy como asesoras tener empatía con los clientes y a veces se va más allá de tu trabajo. Pero como bien lo dices, la verdad es que no estamos protegidos, o sea, ni siquiera yo como asesora. Una vez me tocó un cliente que no quería dar el apartado a la cuenta de la oficina y me decía, yo necesito la IFE de usted, y le digo, no, es que yo le puedo dar mi credencial de como asesora, pero la IFE de mi casa, donde viene mi domicilio, no se lo puedo dar porque es un aviso, es una información muy sensible de mí. Es que si usted no me da su IFE, no le deposito, ¿no? Lo del apartado. Pues discúlpeme, si quiere metas a la página de mi inmobiliaria, ahí me puede rastrear, puede ver que soy una asesora certificada, pero yo no le puedo dar mi identificación oficial, ¿no? Y bueno, son temas que uno tiene que tener mucho cuidado, también nosotros, ¿no? No nada más cuidar la información de los clientes, sino también la de nosotras mismas como asesoras, que sabemos que hoy en día, pues corremos muchos riesgos, ¿no? Sabemos que vamos a citas y no sabemos a quién vamos a ver. En ocasiones el primer contacto es vía telefónica y de ahí llegas a una casa donde no sabes quién va a llegar. Entonces, también esa parte tenemos que estar muy bien protegidas nosotras. Así es, así es. Hoy tú mencionabas algo que eres muy cuidadosa en cuanto a esto. Iniciamos la plática, no sé si estabas desde el principio. ¿Tú tienes redes sociales? Sí, así es, pero mi red social es únicamente de mi trabajo. La de la personal, te soy honesta, la tengo nada más así por tener, pero no publico nada, ni a dónde voy, ni mis hijos, no tengo fotos de mi familia. En ese sentido soy a lo mejor un poco paranoica, pero la verdad es que no lo hago. Estás excelente, así debes de ser. No, lo familiar, lo de nuestros hijos, lo de nuestra familia, lo compartimos no en redes sociales, lo compartimos con una tacita de café en la casa, vente a ver el álbum y aquí están las fotografías, a la antigüita. Hoy la inseguridad nos lleva a manejar cosas extremas en el sentido de nuestra seguridad, porque hoy en día estamos viendo cómo levantan a jóvenes,
cómo secuestran a mujeres, cómo asesinan a mujeres, etcétera, etcétera. Y nosotros somos parte de esa sociedad, por eso yo les digo, esto no nada más es un tema de carácter empresarial, es un tema que nos atañe a todos como sociedad, como persona y como familia. Y tenemos que ser empáticos, que tener una empresa y no proteger los datos de nuestros clientes, pero sí queremos que las empresas sí protejan nuestros datos, pero nosotros no hacemos lo mismo con nuestros clientes, ¿no? Entonces, esa es la parte que debemos de ser conscientes, sobre todo desde el momento en que voy a contratar a un empleado. Al momento que yo contrato a un empleado, le voy a abrir la puerta de todo, ¿sí? Aunque yo no quiera que sepa de mi familia, se va a llegar a enterar, va a llegar a conocer. Entonces, tenemos que establecer mecanismos de seguridad de nuestra empresa para evitar que el día de mañana tengamos una fuga de información o que se pueda compartir la información. Tenemos que ser muy específicos en ese punto, ¿sí? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? No, de mi parte no. La verdad es que ahorita el panorama que me abriste, no lo había yo contemplado algunos puntos, pero con todo lo que has platicado, me queda súper claro que es muy importante manejar tanto aviso de privacidad con tus clientes, tanto aviso de privacidad con tus propios empleados, que eso es parte muy importante. Excelente. ¿Cómo se llama tu inmobiliaria? Bueno, yo ahorita estoy en Century 21, pero traigo un proyecto por ahí que ya en su momento le platicaré a Erika, ya por ahí habíamos platicado alguna opción, pero ahí vamos, ahí vamos. Century tiene un aviso de privacidad. Es correcto, Century 21 tiene un aviso de privacidad. Obviamente, pues sabemos que tenemos que tener mucha ética, nos dan normalmente pues cursos, capacitaciones y todo, pero finalmente pues sabemos que puede haber muchas fugas, no nada más de ti como asesora, sino de otras personas. Sí, Century tiene su aviso de privacidad igual que lo tiene Marriott. De ese tamaño. Exactamente. Y un error de una persona ese aviso de privacidad puede valer nada. No vale nada si no tienes mecanismos, procedimientos y candados jurídicos administrativos. Es correcto. Perfecto. Tenemos por ahí a Antonio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pati. Antonio Héctor Mata Martínez. Adelante, Héctor. Hola, buen día. Oye, una pregunta ahorita que estaba viendo lo que es el aviso de privacidad. Ajá. Yo tuve una pequeña duda más bien con alguien que me dio un curso en donde yo le comenté a ella que en su momento nosotros lo que hacíamos era, la mayor parte, venta de inmuebles recuperados y venta de inmuebles que venían de desarrollos. Ajá. Y nos comentó que nosotros no estábamos obligados, ni por la norma, ni por el aviso de privacidad, tener esa información. Pero como también nos dedicamos luego a la remodelación de inmobiliaria, pues prácticamente nosotros entramos luego a casas a modificar algunas cosas, ¿no? Por ahí sí me llegó el rumor de una persona el área de ingeniería que me dijo, es que para que tú puedas arreglar algo dentro de un inmueble, sí necesitas tener aviso de privacidad por los cambios que vas a realizar, ya sea por sistema eléctrico o por sistema de control de acceso. La ley es muy clara. La ley obliga a toda persona física o persona moral o profesionista que recabe datos personales a cumplir la Ley Federal de Datos Personales. Ajá. En el caso de los ingenieros, arquitectos, remodeladores, inmobiliarios y demás, cuando ustedes tienen un empleado que va a ingresar a alguna casa a realizar algún trabajo, ese trabajador lleva conocimiento, ¿sí? ¿Quién vive ahí? ¿Qué trabajo se hizo? Llegan a tener información o a quién se le vendió la casa o de quién es el dueño. Por lo tanto, es importante contar con el aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque el aviso de privacidad lo tiene que firmar también el empleado. Debe de firmar diferentes documentos en materia laboral que permitan deslindar de responsabilidades ante cualquier acto ilícito que cometan los trabajadores. ¿Cuántas empresas tienen empleados y no tienen un contrato perfectamente bien establecido? Es más, aquellos que tienen recurren a internet, se fusilan un contrato y ya tienen un contrato, pero ese contrato no trae la cláusula en materia de protección de datos personales. Es más, su reglamento interior de trabajo, que tampoco lo tienen,
también deberían de tener la cláusula en materia de protección de datos personales. Entonces, aquí se tiene que ir amarrando todo. ¿Por qué? Porque el día de mañana la autoridad federal me va a pedir que yo le compruebe que estoy protegiendo los datos personales. Y si yo no tengo esas pruebas documentales, esos elementos que me permitan poder demostrar a la autoridad para deslindarme responsabilidades, pues entonces la responsabilidad es completamente mía. Una, porque contraté una persona que no le hice ver esto, no le hice ver el otro, así asado, ¿no? Entonces la responsabilidad es completamente mía. Pero si yo le dije al empleado, antes que tú entres, me tienes que firmar esto, porque tú eres responsable de esto y del otro, ya estoy deslindando responsabilidad. Sí, sigo teniendo yo parte de la responsabilidad, pero que hay una responsabilidad compartida. Una, porque sí sabías, te hice firmar tu contrato, tu reglamento, tu esto, el otro. Tienes todo firmado. Entonces es importante deslindarnos de responsabilidades ante cualquier situación que se pueda presentar. Ok. Te digo, eso salió a razón porque en una ocasión nosotros recuperamos un inmueble y bueno, tuvimos el acceso a él y todo. Sí, fue un desalojo. Entonces se nos pidió mucho lo que era la remodelación. Y justo cuando íbamos a empezar, yo toqué a un ingeniero por la razón de electricidad y circuito cerrado, porque nos quitaron unos cables. Y él fue el que me comentó, necesito que me hagas tu aviso de privacidad antes de que hagas el trabajo, porque tú eres como contratista, y luego tu gente tiene que firmártelo ahí y se lo tienes que mostrar a tu cliente, si no, no te doy la asesoría. Así es, y eso fue lo que a mí me brincó. Entonces, aquí mi duda sería, yo aún así tengo que tener un contrato de privacidad que se lo tengo que entregar al cliente que lo firme, para decirle cuáles son mis responsabilidades y mis obligaciones para con sus datos que voy a recabar. Así es. Okay. Eso, ¿yo cómo puedo contratar un aviso de privacidad o con quién lo veo? Con nosotros, con todo gusto, ya lo platicamos. Ok. Con muchísimo gusto lo platicamos, ¿sí? Aquí la importancia es, dentro de lo que nosotros entregamos, cuando nos contratan un trabajo, uno de los puntos es algo importante lo que acaba de decir aquí Héctor, en este sentido. Cuando ustedes contraten cualquier servicio con cualquier empresa, el que les vaya a reparar su equipo de cómputo, su celular. A ver, ¿quiénes se les ha descompuesto su celular? Lo han llevado a reparación, me imagino, para que les cambie. Aline, vamos a platicar contigo, Aline. A ver, enciende tu micro. ¿Has llevado tu teléfono a reparar? Sí, ya tiene un rato. ¿Te diste cuenta si esa empresa donde la llevaste a reparar, si tenía por lo menos, su aviso de privacidad? No, en nada. ¿Sabes la información? Me imagino que sí sabes la información que tienes en tu teléfono. Fotografías, contactos, correos, números de cuenta, etcétera, etcétera. O sea, tienes un sinfín de información, ¿no? Entonces, nuestra información la estamos dejando en empresas que no pueden el día de mañana, o más bien van a utilizar nuestros datos personales, lo pueden vender sin ningún problema. Claro, ¿no? Y aparte les tienes que dejar contraseña para que chequen y todo, y sí, ya tiene mucho tiempo, pero no me había puesto a pensar ni siquiera en la parte personal de lo que es los datos personales. Es lo que tenemos que hacer, lo que no queremos para nosotros, tenemos que verlo también desde el punto de vista empresarial. Por eso también cuando ustedes contratan el que les va a reparar la computadora, el que les va a llegar a colocar el clima, que ya no tiene gas, le va a poner gas, ese que va a entrar hasta tu recámara, a fumigar tu casa, ese empleado, porque no va a entrar tu amigo que es el dueño de la empresa a fumigar, va a entrar el chalán, el empleado, el encargado de fumigar, ¿sí? Va a entrar literalmente hasta la recámara. Entonces, ¿qué hice antes yo de mandar un empleado? Pues tengo que tener una infraestructura jurídica administrativa que permita que el día de mañana mi empleado no vaya a hacer mal uso de la información que pueda conocer de mis clientes, de mi empresa, de mi persona. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Vamos bien. Ok. Yo, Liceo, perdón, levanté la mano, pero creo que no me viste. Una pregunta, en el caso de mis empleados, ¿cómo puedo yo protegerme como empresa o más bien responsabilizar al empleado del mal uso que pueda hacer de la información o la mala acción que pueda hacer con algún cliente?
¿cómo me protejo? ¿Cómo podemos accionar para evitar algún tema legal en un futuro? Pues crear todos esos candados jurídicos administrativos, pero para eso primeramente hay que desarrollar el cuestionario. Una vez que se conoce la vulnerabilidad que tienes, se tiene que desarrollar los candados jurídicos administrativos. Porque si no te voy a hablar así nada más, pero no estoy llegando al fondo del asunto. ¿Qué cosa le dices a tu empleado? ¿Qué tiene tu empleado? ¿Qué hace falta de seguridad? Y en base a lo que haga falta, a lo que tengas, se tiene que establecer el candado jurídico administrativo. No nada más tu contrato laboral o tu reglamento interior de trabajo. Son diferentes documentos que se tiene que firmar el trabajador. Ok, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguien más? Pasamos a lo que son los derechos. Creo que alguien tiene la mano levantada, ¿no? Adelante, adelante. O no sé si es de hace rato, Antonio. ¿Hay alguna otra pregunta, Antonio? No. Bueno. Ok, continuamos entonces. ¿Alguien ha escuchado qué son los derechos ARCO? ARCO es el derecho que tenemos todos nosotros como ciudadanos para llegar a cualquier empresa y conocer sobre el tratamiento de nuestros datos personales. ARCO son las iniciales de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Acceso. Quiero que la empresa de Rosana me diga qué datos personales tiene míos. Y Rosana tendrá que llevar a cabo una revisión, una búsqueda y contestarme en el término que marca la ley de 20 días y decirme qué datos personales encontró de mi persona en su empresa. Ese es el derecho de acceso. Cuando ustedes les hablan por teléfono, a veces me preguntan unos empresarios, oye, Cheo, ¿cómo es posible que me hablen bancos donde yo no soy cliente? Para decirme que me ofrecen una tarjeta de crédito o de una compañía telefónica para que yo me cambie de compañía. Oye, ¿cómo obtuvieron mis datos personales? No es posible que tengan mi información. Y le digo, es que tú lamentablemente la proporcionaste. No, es que yo no soy cliente de ese banco, no se la pude haber proporcionado. No, no directamente ese banco. ¿Con qué banco manejas tu cuenta? No, pues que con tal. Ok, ¿revisaste el aviso de privacidad de ese banco? Bueno, pues déjame decirte que en el punto 7 se señala y dice textualmente, los datos personales serán transferidos a toda empresa con la que nosotros tengamos una relación o relación comercial. Por lo tanto, en ese momento que tú te estás dando la vuelta para salir y que ya firmaste los papeles en esa empresa, en Liverpool, en Sears, en Costco, en cualquier empresa, el aviso de privacidad en el punto 7 se señala. Sus datos van a ser transferidos y compartidos con todas las empresas con las que tengamos una relación comercial. Y si tú no conoces tus derechos ARCO, pues entonces tus datos automáticamente se van a difundir. Y aquí lo vamos a ver ahorita. Entonces, el derecho de acceso es, quiero que me digas qué datos personales tienes míos. Y una vez que la empresa me responda, yo puedo ejercer mi derecho de rectificación. Rectifícame mis datos porque los tienes mal. Ese derecho se utiliza mucho en los bancos, sobre todo cuando me voy a cambiar de casa y no quiero que mis estados de cuenta lleguen a una casa donde ya no vivo y vaya a caer en manos de un tercero que violente mi privacidad. ¿Ok? El otro derecho es el derecho de cancelación. ¿Sabes qué, Araceli? Me diste un pésimo servicio como inmobiliaria. No quiero saber absolutamente nada de ti. Quiero que me canceles mis datos personales. Y Araceli tendrá que llevar a cabo su procedimiento para cancelar los datos personales. Y después tenemos el derecho de oposición. Ese es el derecho que deberíamos de utilizar en cualquier empresa donde voy a dejar mis datos personales. Oposición, ¿sabes qué? Puedes tener mis datos personales, pero estoy revisando que tienes tu aviso de privacidad y en tu aviso de privacidad me estás comunicando que me vas a enviar una felicitación, que me vas a enviar ofertas, que me vas a enviar promociones, que me vas a enviar mi factura, me vas a hacer encuestas de mercado. No, momento. Yo no quiero eso. Yo lo único que quiero es para que me envíes mi factura. No quiero que me envíes nada más. Por lo tanto, te estoy restringiendo, te estoy limitando el uso de mis datos personales para que no hagas esto. Si tú llegas a cometer eso, pues entonces, después de que yo haya ejercido mis derechos ARCO, yo me quedo con una copia y al quedarme con una copia, el día de mañana, pasado los 20 días, tú me mandas información,
Yo levanto el teléfono, marco al 01800 y me quejo ante la autoridad federal. La autoridad me va a recibir con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque esto es recaudatorio y la autoridad va tras el recurso, tras la multa. Y la multa, como les comentaba, puede ser desde 8,633 pesos a más de 27 millones de pesos, dependiendo la gravedad del tamaño y dependiendo el daño que se haya ocasionado de la empresa. Sí, como dices, o sea, bueno, nos pueden ir a acusar como por decir que no lo tienes, ¿no? Exactamente, Elizabeth. Por el simple hecho de no tener publicado tu aviso de privacidad, por ese simple hecho te pueden sancionar. Y para que la autoridad te sancione, te va a pedir, a ver, Elizabeth, entrégame tus estados financieros. Y en base a tus estados financieros te voy a imponer tu sanción. ¿Sí? Entonces, sí, esto ya también es, o sea, digo, un poco de mal plan para muchas, ¿no? O sea, así es. ¿Sí? Pero, digo, si no te niegan el servicio, porque yo sí les he dicho, oye, pero ¿dónde está el aviso de privacidad y todo? Bueno, dice, pues ahí está. Le digo, no, bueno, pero ¿dónde puedo poner que no? Ah, pues no puede poner, pero mande un correo. O sea, tampoco, o sea, puedes estar en todos lados haciendo eso, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, ahorita acabo de llenar unos formularios para unos eventos a los que quiero asistir y ahí sí viene, oye, en el primero dice, ¿te quieres que te mandemos eventos todo? Yo puse que sí. En la segunda opción me dice, si no quieres que tus datos se compartan con las empresas con las que trabajamos, entonces aquí lo pones. O sea, sí viene dividido, ¿no? así es. Pero pues también tienes que vivir, o sea, tienes que hacer las cosas, tienes que hacer los servicios. Digo, así obviamente, ¿no? Mira, esto es una cuestión de una cultura. Es parte de una cultura. Tú vas a Europa y vas a ver casi en la gran mayoría de las empresas, en el 95% de las empresas, tienen su aviso de privacidad y allá no se andan con cuentos. Lamentablemente, como dice Viva México, ¿no? Aquí tenemos que entrar en una cultura de responsabilidad compartida. Tenemos que ser empáticos, ¿sí? Ah, me negaste el servicio, no me puedes dar el servicio porque no me enseñas el aviso de privacidad. Ahorita me quejo ante el INAI. Créeme que la primera vez que lo hagas y lo sancionen, en su vida lo vuelve a hacer. Va a tener que contratar a alguien que conozca sobre el tema de protección de datos personales para que le estructure perfectamente para dar contestación hasta sus clientes. Por amabilidad. Perdón, ¿ante quién te quejas? Ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ok, gracias. Ese es el órgano garante encargado de vigilar el cumplimiento de esta ley de datos personales. ¿Sí? Ahora bien, otro punto muy importante antes de terminar. ¿Qué es lo que pasa por el tema de la protección? A ver, Aline, a ver, dime. Nada más, decías derechos ARCO y que cada letra significaba algo, pero que era acceso. Rectificación, cancelación y oposición. Ah, gracias. De nada. Para esto es importante en el tema de los derechos ARCO que ustedes cuenten con el formato especial. El cliente puede llegar con su formato y hacerlo, él redactarlo y se lo tienen que recibir, sellar y firmar, ¿sí? Pero es importante que si el cliente no llega y si el cliente te dice, oiga, yo quiero ejercer mis derechos ARCO, sí, cómo no, aquí está el formato, me lo requisita en original y copia y me acredita su personalidad. Y una vez que ya lo tienes y él se va, inmediatamente te vas a tu compendio, a ver, vamos a contestarle de una vez. Es que no nos puede llevar ni un día el poder contestarle su derecho a ese cliente. Si tenemos nosotros bien implementado todo nuestro esquema de procedimientos de derechos ARCO. Lo debemos de tener punto por punto, qué es lo que tenemos que hacer desde el momento que el cliente llega. Y si tenemos ya el trabajo bien terminado, pues entonces la contestación va a ser de la manera más sencilla y más rápida y no vamos a tener ningún problema y nuestro cliente va a quedar contento. O si esa persona quería interponer alguna situación jurídica ante nosotros al verse y darse cuenta de que estamos cumpliendo con la ley, pues lo vamos a desarmar desde el principio. ¿Por qué? Porque nosotros somos una empresa responsable que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones de carácter federal. ¿Sí? Pero ahora, también si tus datos están en internet, no hay ningún problema, ¿no? Porque son no, públicos. ya son públicos. Sí, son públicos. En el momento que tú publicas, de repente hablo por teléfono o con algunas personas, ¿y cómo obtuvo mis datos personales? Pues están en Facebook. Ah, sí, cierto. O sea,
ya son públicos, ¿sí? Entonces, es muy importante establecer todas esas cositas. ¿No quieres que te hablen por teléfono celular? Pues pon un teléfono fijo en tu empresa, ¿sí? Para no evitar cualquier situación, ¿sí? Entonces, son temas muy, muy importantes que tenemos que tomar en cuenta. Otro tema, hay muchos inmobiliarios que... Perdón, ahorita que estás mencionando esto de que lo que está en Internet es de uso público, entonces es diferente lo que tenemos que poner en nuestros sitios web o en nuestras redes sociales como empresa a lo que se recauda, como dices tú, con documentos físicos. Ayer estaba yo viendo, y viene a colación, una agencia de viajes que publica en su página web sus números de cuenta donde tienen que depositarle. Eso no se puede hacer. No saben lo que la delincuencia organizada puede hacer con sus números de cuenta. No tienen ni la más mínima idea, ¿sí? Ahora, en el ámbito de ustedes, más delicado todavía, ¿sí? No podemos poner abiertamente toda la información, ¿sí? Si requieres información o ponemos los datos del inmueble tal y tal y tal, pero ¿sabes qué? Mayor información a tal número. No lo abramos completa, aunque a veces, es más, ahí les voy a poner este ejemplo. Hay empleados que muchas veces solicitan crédito en alguna empresa, Coppel, Electra, demás, ¿no? Y la empresa habla por teléfono a tu empresa y te dice, oiga, disculpe, ahí trabaja Aline, fíjate que vino a sacar una lavadora, una licuadora, un refrigerador y una motocicleta. Quisiera saber cuánto gana, qué tiempo tiene laborando, etcétera, etcétera. Y muchas empresas, sí, cómo no, sí, aquí trabaja, gana tanto, tiene tanto tiempo trabajando, etcétera, etcétera. Oye, ¿cómo sabes que realmente la persona que te está hablando realmente trabaje en Coppel o en Electra? Entonces, parte de los procedimientos que establecemos nosotros es que vía telefónica no se da ningún tipo de información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay información que no puedo proporcionarla. Hay otra información que sí la puedo dar sin ningún problema, pero información delicada, como en el caso de las inmobiliarias, no podemos darla. ¿Sí? Tenemos que hacer un análisis, qué información puedo publicar, qué información puedo dar, ¿sí? Pero tenemos que ser muy cautelosos, pero tenemos que tener una estructura jurídica. Yo entiendo la actividad de ustedes, por eso es más importante diseñar los candados jurídicos administrativos en su empresa, para tener cómo comprobar en la autoridad que estamos llevando un procedimiento del cuidado de los datos personales, ¿sí? Pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos. ¿Alguna otra pregunta? Ok. O sea, lo que yo me refiero, que creo que no me contestaste, es que, por ejemplo, nosotros que publicamos pues, las propiedades de nuestros clientes, ¿no? Obviamente, yo por lo menos nunca publico información del cliente tal cual, sino pues la información de la propiedad, la dirección, etcétera, ¿no? Ahí en ese caso, no hay tanto problema en nuestro caso como inmobiliarios, porque no estamos compartiendo información personal, ¿verdad? A eso me refería. Así es. Tengo que tener como tantos candados en mi sitio web o en mis redes sociales, siempre y cuando no comparta datos personales de cada uno de mis clientes. Así es correcto. Tú puedes la ubicación, los metros que mide, etcétera, pero no vas a poner esta propiedad pertenece a tal persona o el teléfono del cliente, no. Simplemente lo que corresponde a la empresa, al inmueble. En el caso del sitio web, creo que casi todos tenemos este apartado de contacto, en donde tú le pides sus datos a los clientes que se quieren comunicar contigo. Pero bueno, yo pido datos muy básicos como nombre, correo y teléfono. ¿Necesitas poner algún tipo de...? Tu aviso de privacidad completo, integral, debe estar en tu página web. Ok. En las redes sociales no, ¿verdad? No hay problema. En las redes sociales no. Tú puedes tenerlo de 3 formas. De manera física, en entrada de tu empresa, así como lo tenemos nosotros en las oficinas, ¿sí? Electrónica en tu página web. Y sonoro como cuando hablan ustedes a Telcel o a Comisión Federal de Electricidad o a algún hotel que les aparece la grabación. Usted puede consultar nuestro aviso de privacidad en www.tal.com.mx o entran a un hotel y te recetan completamente todo el aviso de privacidad con una voz muy varonil o muy femenina. Entonces son las 3 modalidades en las cuales podemos tener nosotros un aviso de privacidad integral, físico, electrónico y sonoro. ¿Ok?
Perfecto, gracias. A ver, Daira, Pati. Muchas gracias. Sí, confirmando lo que por ahí comentaban ahorita, bueno, en el caso de las inmobiliarias, como bien lo dijo ahorita se me fue tu nombre. Erika. Sí, como bien lo comentó ella ahorita, con el caso de las inmobiliarias, muchos clientes nos han contratado a las inmobiliarias, incluso gente pues de cierto nivel, con la intención de que obviamente se sienten más protegidos, de que sus datos no van a ser revelados a los posibles clientes que pudieran ir a sus casas. Y obviamente, pues a nosotros como inmobiliarias nos beneficia bastante porque obviamente, pues la gente nos busca precisamente porque nosotros los protegemos. Nunca decimos que son los propietarios. Bueno, en mi caso, cuando llevo a algún cliente y están los propietarios en casa, yo les pido a los propietarios que no estén ahí muy cerca de las visitas. Incluso yo comento que ellos no son los propietarios, que son las personas que rentan la casa, o sea, con la intención de proteger a mis clientes. Porque pues finalmente ellos nos contratan y como bien lo dijeron ahorita, nos contratan y obviamente nuestro deber es protegerlos. Así es. Efectivamente, tenemos que ser muy cuidadosos e implementar cualquier mecanismo de seguridad que ayude a que no tengamos una vulnerabilidad a la privacidad de nuestros clientes y de nuestra empresa, es excelente. ¿Sí? Ahora bien, vemos también que muchas inmobiliarias tienen clientes europeos, ¿sí? Me ha pasado muchísimo, o clientes norteamericanos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ha firmado diferentes tratados internacionales. Tenemos el Tratado de Libre Comercio, que también trae ahí un apartado en materia de protección de datos personales. Tenemos también el Convenio 108 Plus del Reglamento General de Datos Personales de la Unión Europea. Y por lo tanto es importante que cumplamos también con estos convenios, que debe estar señalado aparejada de ejecución con los principios fundamentales que marcan esos convenios y los principios fundamentales que se manejan en México, ¿sí? Entonces, es importante que en todo este trabajo seamos claros en cuanto a tener una verdadera protección de datos personales. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues bien, aquellos que deseen contratar, este es el tema de protección de datos personales, aquellos que deseen contratar nuestros servicios, conocerme de manera directa ya enfocado a su empresa, los que gusten, nosotros al terminar un trabajo les entregamos 2 carpetas. Una carpeta donde viene el aviso de privacidad integral, que es el aviso de privacidad de clientes, el aviso de privacidad de proveedores, de empleados, los avisos de privacidad en caso de estudiantes, los avisos de privacidad cortos que tienen que ponerlo en cualquier documento donde ustedes recaben datos personales, vienen los mecanismos de seguridad, viene la capacitación, vienen los candados jurídicos administrativos, vienen los procedimientos de derechos ARCO y nos quedamos casados con su inmobiliaria durante todo un año como una especie de coaching y acompañamiento para que ustedes cumplan perfectamente con la ley de datos personales. Y cualquier duda, siempre estamos a la orden. Y la otra carpeta es donde vienen los formatos, todo lo que son los candados jurídicos administrativos que tienen que implementar en la empresa y que tienen que hacer aquellos que tienen empleados, firmarlos, y los que no tienen empleados, implementar esos candados en toda la empresa inmobiliaria de ustedes. Pues bien, yo les agradezco muchísimo su atención. Por ahí en el chat les dejé mi teléfono, mi correo, aquellos que gusten compartirme su teléfono, su correo para mandarles la información, con muchísimo gusto, considérenme su amigo y estoy a sus apreciables órdenes. Te agradezco muchísimo, Erika, la oportunidad que me brindas, Ayum, y cualquier cosa que necesiten, estoy a sus apreciables órdenes. Eliseo, perdón, para nuestro tamañito de asesores independientes. ¿Cómo, perdón? No te escuché. Sí, que así para nuestro tamaño de asesores independientes, o sea, bueno, por ejemplo, que somos una persona atendiendo. Les voy a mandar por ahí con Erika una propuesta especial para ustedes, ¿sí? La verdad, un trabajo de protección de datos personales para una inmobiliaria viene costando entre 12, 14 y 18 mil pesos. Ese es el precio normal, pero por cuestión de la entrada aquí con Erika y poder trabajar con ustedes, vamos a hacerles un precio en paquete en grupo para todos ustedes.
Muy bien, pues muchas gracias, Eliseo. No, muchas gracias a ustedes. Duda o cualquier cosa que necesiten, pues yo tengo los datos del Eliseo, digo, ya los puse de todas formas en el chat, pero pues él ya va a estar como un proveedor de Yum, ¿no? Por cualquier cosa que ustedes necesiten. Les agradezco muchísimo Eliseo, y por favor, con toda confianza. Sí, dime. Eliseo, Dime. fíjate que yo tengo una pregunta. Dime. Porque es en relación a que pertenecemos a varios grupos de WhatsApp y entonces en algunos de ellos es para, ¿cómo le llaman esto? Se me fue ahorita, perdóname. Bueno, es como para reportar malas prácticas de compañeros inmobiliarios o bien de clientes que no respetaron los tratos con nosotros los inmobiliarios. Entonces, en estos grupos, pues obviamente se sube la conversación vía WhatsApp sostenida con el cliente o con ese compañero que no respetó pues los tratos con los que hicimos. ¿Esto también implica una violación a esos derechos? Porque finalmente estamos dando un número telefónico, un nombre. Así es. Es más, hasta para abrir un grupo de WhatsApp es necesario solicitar una autorización y debe de haber un consentimiento tácito y expreso. Ok, para tener cuidado porque... Ahí, o sea, ¿cómo te digo? Sí se puede hacer. Sí, es importante. Sí lo puedes hacer, sí puedes ponerlo, siempre y cuando antes de haber creado el grupo hayas desarrollado tus propias políticas y puesto tus candados jurídicos administrativos. Y ya todo sobre advertencia, no hay engaño, así de fácil. Sí, porque por ejemplo mucha gente hace pero sus por grupos, ejemplo, de repente te meten, ¿no? Y ni te enteras de dónde está ese grupo. Perdón, sí, pero por ejemplo, en estos grupos en donde, en donde estamos reportando, ya sea a los clientes o a los propios compañeros que han incurrido a nuestro parecer o al parecer de cada uno, que no incumplieron, que incumplieron en los tratos que hicimos, o que son desleales, obviamente no se les avisa, está nada más como un reporte general para efectos de que, bueno, pues que se tenga cuidado con. En ese sentido, y considerando esta ley, yo creo que se está violando también esta ley de protección de datos personales. Sí se viola, pero si tú estableces tus candados desde un principio, pues entonces ya hay una advertencia, sobre aviso no hay engaño. Debes de tener tus políticas para tener un grupo de esta magnitud en el sentido que ustedes se manejan. Es importante poner las bases sólidas de cómo va a actuar el grupo. Ok, muy bien. Tú pones tus condiciones. Gracias, Eliseo. De nada, tus órdenes. Yo creo que la duda de Araceli, yo la estoy entendiendo porque también tengo un grupo de reportes. No creo que nos pudieran demandar, digo, tú corrígeme, Eliseo, ¿no? Porque realmente ellos están de acuerdo en ser parte de todos estos grupos en los que estamos los asesores de bienes raíces, ¿no? Sí. Todos estamos en muchísimos grupos, por lo menos en unos 20 grupos. Entonces, el momento en que tú estás en estos grupos es porque tú aceptaste estar en los grupos y por lo tanto, como bien dices, te sometes a las políticas. A las reglas, así es. Es que si tú estableces tus reglas y tus políticas de cómo se arma ese grupo y que si alguien incurre en alguna falta, ¿sabes qué? Entonces todos tienen que mandar su acepto, que aceptan las condiciones de ese grupo. Claro, porque al final lo único que hacemos en estos grupos de reportes es decir, no sé, Eliseo pues tuvo una mala práctica con tal asesor, por lo tanto yo lo reporto de que tuvo una mala práctica y comparto su teléfono y su nombre únicamente. Así es. ¿No? Y ya, o sea, no pasa más, ni vamos a estarlo buleando, o sea, no, simplemente estás compartiendo una experiencia que tuviste y por lo general con pruebas, ¿no? Así es. Yo les vuelvo a repetir, mientras nuestra empresa establezca y tenga políticas, procedimientos y candados jurídicos, no va a tener ningún problema. Pero si actuamos, lo pongo así nada más, pues obviamente van a haber consecuencias. Ok. Pues muchas gracias, que pasen una bellísima disculpa, tarde. ¿Me puedes compartir tus datos? Con mucho gusto. Está aquí en el chat.
Están en el chat, Antonio. Si le das clic abajo en donde está... Ahí lo puse nuevamente en el chat. Ah, ya, gracias. Pues quedo a sus órdenes y espero tener el gusto de platicar con cada uno de ustedes. Espero les haya gustado esta pequeña charla entre amigos. Y cualquier duda, por favor, no duden en llamarme. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Gracias. Gracias. Esperamos la propuesta entonces. Con todo Gracias, gusto. Erika. Gracias. Gracias. Gracias, muy buen Gracias, día. Eliseo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.